Entonces, como si no se notara que estoy leyendo, ¿están todos? ¿Están escuchando todos? Se escucha perfecto, Gustavo, ¿eh? Ellos están todos muteados, pero si vos me escuchás... Los escucho. Entonces, bienvenidos todos. Nos acompaña y nos visita para la temática de atravesar la crisis construyendo el futuro, como dice la filmina, análisis del escenario actual y herramientas para fortalecer las organizaciones y ayudar a los equipos a afrontar los desafíos del futuro. Fernández Aparicio Lucas es socio fundador de ¿Octopus es con acento en algún lado? Porque así está como está. Octopus. Consultores. Fue secretario de Trabajo, como saben, de la Nación hasta 2019. Previo a dicho cargo asumió distintas responsabilidades como funcionario público, director de la Unidad de Relaciones Laborales del Ministerio de Transporte, administrador de la Ferrobaes, secretario de Fiscalización, secretario de Atención Ciudadana y Servicios Federales, gestionando la totalidad de las agencias territoriales de la cartera laboral. A fines de 2018 ocupó el cargo de presidente de Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado. Previo a su rol de funcionario público, fue dirigente sindical de la Comisión Directiva de UPCN. Y Juan José Schaer es Business Partner de Grant Thornton, Gestión de Personas, socio fundador de Octopus Consultores, miembros de la mesa directiva de la Comisión de Asuntos Laborales y Recursos Humanos de la Cámara, que es la que hoy se reúne. Durante 12 años fue Managing Partner de Horton International en Latinoamérica, director de Recursos Humanos y ejecutivo de Telecom Argentina. Es responsable de Relaciones Laborales de la constructora, fue responsable de las Relaciones Laborales de la constructora SADE, gerente de Recursos Humanos de la división Helados de Nestlé Argentina, representante de Relaciones Laborales en la planta de montaje de Ford Motor Argentina y miembro de la Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana. Como sabemos, es un socio antiguo de la Cámara. Grant Thornton es asesor de empresas líderes en auditoría, impuestos, consultoría, recursos humanos, business solutions. Octopus Consultores ocupa la posición de asesoramiento a organizaciones en materia de relaciones laborales, derecho del trabajo, recursos humanos y procesos productivos. Bienvenidos de nuevo, bienvenidos a los oradores y entonces estamos aquí para escucharlos. Muchas gracias. Gracias, Gustavo, muy amable. Bueno, muchísimas gracias a la Cámara Española, a Gustavo, a Sergio, que nos recibió antes, para tratar de que todo estuviera preparado para tener este encuentro. De verdad, muy agradecidos por compartir este momento con ustedes. Sentimos que son espacios muy importantes para compartir experiencias, aprendizajes, opiniones, finalmente algo que seguramente se va a repetir a lo largo de esta charla es que el mundo no está preparado para el futuro, en orden a que es inédito, es impensado, inédito, inusual lo que está ocurriendo en distintas dimensiones y variables, no solo del mundo del trabajo, sino de las relaciones en general, las relaciones humanas, sociales, comerciales, políticas. Lo que nos deja este proceso es, como se habla en muchos espacios, en muchos lugares, en muchos encuentros, esto de los new normal son escenarios prospectivos. Finalmente lo que se está haciendo es ensayar escenarios de futuro, tratando de lograr la mayor asertividad en el diagrama, en el pensarlos, en el proyectarlos, y a partir de ahí ver dónde uno está parado y qué camino tiene que hacer. Pero este grado de incertidumbre hace que haya un enorme desconocimiento
Y la mejor manera de superarlo, de afrontarlo, es compartir ideas, compartir experiencias, compartir opiniones, y eso no solo tiene la riqueza del contenido de lo compartido, sino tiene el doble valor de empezar a trabajar en red, en comunidad, que sin lugar a dudas va a ser uno de los, no solo alicientes, sino de las herramientas que nos va a dar fortaleza como sociedad para atravesar una crisis que es global, pero a nosotros nos encuentra con digamos, nos impacta de una manera más profunda. Decidimos ya hace algunos webinars o algunos encuentros, decidimos titular este espacio como Atravesar la crisis construyendo futuro. Le voy a contar la verdad, porque el primero lo hicimos para una cámara de la construcción, y nos parecía interesante jugar con el construyendo futuro, porque era de la construcción, pero después, y fue hace mucho tiempo, fue arrancando la cuarentena, pero después nos pareció que el título representaba lo que queríamos decir. Mientras los decíamos nos damos cuenta de la solidez y la coherencia, porque eso es lo que sentimos que hay que hacer, es la mejor manera de proyectar el futuro, de prepararnos para el futuro, es hacerlo en este momento, no después. No post-crisis, sino durante la crisis. Y ahora vamos a ver por qué. Jota, si querés pasar al primer slide. Bueno, este es un slide que nosotros preparamos también, que era para otra charla, pero nos gusta, nos pareció importante porque representa bastante la metáfora, como metáfora de lo que estamos viviendo. Pre-COVID, o sea, pre-pandemia, si se quiere, lo pensamos para el Estado y ahora lo pensamos para la situación en general, el contexto, pero nosotros vamos a charlar sobre el contexto y sobre las organizaciones. Así que creemos que se aplica a ambas dimensiones o ambas realidades. En la Argentina veníamos con una realidad vulnerable, con una situación económica y un proceso complejo desde lo político, por lo electoral, por lo que ya todos sabemos y vivimos. Y la Argentina, en su estructura económica, en su estructura productiva, estaba seriamente con serias dificultades, vulnerable, y a la vez, y de esto va a hablar mucho Juan, y a la vez tenemos una cultura muy acostumbrada al caos. Y ahora vamos a ver que termina siendo como una capacidad instalada. Lo que es un defecto hoy puede ser una virtud, y lo que a veces nos juega en detrimento del cumplimiento de las normas y de las reglas de juego y del orden para el progreso, hoy, si bien hay que transformarlo, puede ser una enorme virtud. Volví al anterior, Jota, yo te digo cuándo pasar, porfa. Entonces, partimos de esa base. Y la verdad es que vamos a caer como la pelota, vamos a caer en una crisis que va a ser una catástrofe. Ustedes, como yo, deben estar siguiendo los análisis, las opiniones, los diagnósticos, las proyecciones a fin de año, de la caída del PBI, las variables macroeconómicas, la realidad de los circuitos y las cadenas de pagos, la complejidad que tienen las organizaciones para poder afrontar los compromisos con sus trabajadores. Los trabajadores también, que organizados con mucho temor, con mucha preocupación, quizá no estamos pudiendo encontrar los ámbitos donde discutir con claridad qué cosa, digamos, cuál es la realidad del momento y proyectar el futuro y asumir con mucha claridad y conciencia el lugar al que vamos y en el que estamos. Entonces, eso, yo soy de los que piensan que vamos hacia un proceso de profundización de la crisis, que tenemos un velo hoy, un terraplén que no va a sostener, no va a poder sostener la situación a la que vamos. Ese terraplén está dado por algunas medidas que ha tomado el gobierno, que
que no resultan suficientes no resultan suficientes y no son sostenibles en el tiempo. No por mérito o demérito del gobierno, sino porque ningún gobierno puede sostener una presencia como la que está teniendo hoy en la realidad productiva de las organizaciones y de los trabajadores y de los más vulnerables en el tiempo sin producir y sin generar riqueza. De manera que nosotros ya veníamos de una situación fiscal muy grave, estamos frente a una realidad donde el gobierno asiste a través del IFE, a través del ATP, donde además hay una ayuda extraordinaria, que es fruto de la decisión del gobierno, pero también de una enorme solidaridad que nos caracteriza a los argentinos en ayuda alimentaria que está llegando a los sectores más vulnerables, que tampoco es sostenible en el tiempo, porque la situación se agrava y se agrava para todos, y esa ayuda tanto del gobierno como fruto de la solidaridad es muy posible que tampoco se sostenga. Y el IFE y los ATP, como decía, vienen a tratar de insinuar un parche, pero que no resuelven los problemas ni la realidad de fondo. Y después, hoy recién hablábamos con Juan José, que salió la normativa que prorroga la previsión de despidos y tenemos la doble indemnización. Todo esto no puede permanecer, no es sostenible en el tiempo, como decía recién. De manera que cuando se corra este velo protector de una realidad determinada, mientras atravesamos la crisis sanitaria, vamos a encontrarnos con una realidad muy, muy compleja. Con lo cual la caída de la pelota va a ser muy profunda. Ahora, nosotros tenemos una mirada resiliente en lo personal y resiliente en lo organizacional. La caída y la fuerza con la que caigamos también puede determinar la potencia que tengamos hacia el futuro, el rebote, es decir, la fuerza con la que desarrollemos todo lo que es posible hacer para que el futuro nos encuentre de otra manera. Y ahí es lo que nosotros entendemos que tenemos una oportunidad. Ahí es donde nosotros decimos, tenemos una oportunidad. Si querés pasar, Jota, y ahora voy a hablar de los desafíos del futuro. Estamos convencidos que es la oportunidad de repensarse, de transformar una organización determinada en una organización más ágil y eficiente, una organización preparada para los desafíos del futuro. Para lograr eso, lo que tenemos que hacer es mirarnos a nosotros mismos, como en lo individual, en lo organizacional. Mirarnos con un enfoque base cero, lo que sería pensar la organización como si recién arrancaran. A nosotros nos tocó arrancar Octopus ahora después del día de diciembre con un equipo y bueno, fue el startup. No tenía en cuenta la pandemia, pero después no vino la pandemia y nos ayudó bastante en la organización interna. Y es esto, es cómo podemos aprovechar esta crisis, esta realidad, este contexto para mejorar todos aquellos aspectos que la organización puede mejorar. ¿Cómo organizarías? ¿Cómo te prepararías? ¿Cómo diseñarías todo? La estructura salarial, la estructura organizacional, el diseño de recursos humanos, de formación, de capacitación. ¿Cómo diseñarías tu organización pensando en ese futuro al que vamos y como si arrancaras de cero? Y eso claramente macharlo con la realidad que hoy tiene cada organización. Estamos convencidos de que hay que generar un equipo que sea diverso, que tenga el mundo de hoy, es un mundo complejo, es un mundo volátil, incierto, ambiguo, que nos interpela con muchísima complejidad, obviamente cruzado por la tecnología que modifica todas las relaciones, como todos sabemos, pero ese mundo tan complejo nos convoca a tener cada vez mayor diversidad en nuestros equipos y cada vez mayor multidisciplinariedad, tremendo, lo dije bien, en nuestra perspectiva, en nuestras miradas, en nuestra observación del problema, del dilema que se nos presenta. Y ese equipo que se arma al efecto de repensar la organización tiene que claramente ser guardián de ese proceso de transformación. Son los que tienen que ir acompañando, por supuesto, pensar una metodología para ponerle método a ese proyecto de transformación
y ser guardianes de que eso que nosotros pensamos que hay que hacer ocurra en la organización. Y va a hablar mucho Juan de esto, pero claramente también por el mismo contexto del mundo en el que vivimos y al que vamos, son claves dos elementos, dos valores en las organizaciones: la transparencia y la comunicación. No hay nada, en otra época la información era poder, la información se reservaba, se cuidaba porque podía hacerse. Hoy eso no existe más. Hoy la información está al acceso de todos, la incertidumbre es de todos, la preocupación es de todos, y cuanto más cohesionados estemos como equipo, como organización, cuanto más informados, cuanto más compartamos los problemas, los diagnósticos, y cuanto más participativo sea el camino a la solución, cuanto mayor comunicación haya en la organización y más transparente y franca sea, más cohesionado va a estar el equipo y mejor preparado para este tremendo desafío que tenemos. Y claramente el logro, el objetivo es transformar la organización en una organización que sea sustentable, que esté preparada para ese mundo prospectivo que pensamos y que proyectamos, que fundamentalmente nos tiene que tener con la capacidad de ser muy dinámicos en el abordaje. Si querés pasar, Jota. Bueno, esto es, no sé si se llega a ver abajo, pero sí, perfecto. Nosotros, por supuesto que hay doble clic en todo y es bastante más compleja. La metodología que entendemos es la que conviene para estos procesos de transformación, pero básicamente estos son los títulos del recorrido. Nosotros estamos convencidos de que hay que convocar a un equipo, un taller, con los líderes de la organización, los referentes, los líderes y los número uno de la organización, para pensar, para repensar en términos de visión, en términos hacia dónde están soñando, pensando, imaginando que debe ir la organización. Con información, pero no es el momento post-diagnóstico, es un momento de aspiración, de visión, no de misión, no del cómo, sino de dónde están soñando, dónde creen que debe ir, y en eso compartirlo con los referentes, con los líderes, ese taller, y ponerle mucho foco a lo estratégico, ¿no? A la visión de la organización. Después de ese taller, que creemos que es muy virtuoso, porque es el take-off de un momento transformacional para la organización, y está bueno darle esa dinámica. Lo que creemos que viene post-taller es un diagnóstico, o sea, esto de mirarse a sí mismo con un enfoque base cero, o sea, mirar la organización en su totalidad, todos los aspectos que la organización implica, desde los procesos operativos, el diseño el diseño organizacional, el diseño salarial, la estructura salarial, la formación de sus empleados, las relaciones con las organizaciones sindicales o la organización sindical, todo lo que tenga que ver con la organización, hacer un diagnóstico de cómo se encuentra, en qué lugar está, para indudablemente avanzar en planes, esto es lo que nosotros llamamos diseño estratégico de palanca, planes para cada uno de los tópicos, de los ítems diagnosticados y de los desafíos, deficiencias y mejoras que haya en la organización, generar planes que impliquen su transformación. Y ese equipo que decíamos en el otro slide, que tiene que contar con una diversidad en sentido amplio. Es decir, de verdad,
es necesario conformar equipos que tengan diversidad de distintas dimensiones. Por supuesto que es muy importante que estén los líderes de la organización, las áreas, obviamente, que van a ser materia de transformación, y esto estamos convencidos de que es muy importante. Hay que sumar jóvenes, hay que sumar mujeres, garantizar que haya una mirada del liderazgo de la mujer. Estamos convencidos de que es la era de la mujer, del liderazgo de la mujer. La pandemia nos devuelve también ese aprendizaje en el mundo, cómo las líderes han atravesado y han asumido momentos de crisis, que es para otra charla, pero estamos convencidos de que hay condiciones propias de lo femenino y de la mujer que hacen que tengan mucha mayor capacidad de afrontar procesos como este, y un montón de otras cosas más que podría desarrollar, pero que tampoco quiero extenderme en presentación. Y ese equipo diverso, y los jóvenes es muy importante porque tienen una mirada, una cosmovisión muy distinta, disruptiva, a las distintas miradas y visiones que las generaciones que los precedieron ha tenido, y esa mirada es la que indudablemente en el futuro que se viene va a imponerse como un discurso, como los discursos sociales, que no reemplazan, sino que se imponen. Es decir, bueno, sí, reemplazan, pero coexisten, ¿no? Y ese discurso que trae la nueva generación, no tengo ninguna duda de que se va a imponer al discurso de las generaciones anteriores, y creemos que es muy sano que en los equipos de discusión, de debate, de trabajo, haya esa mirada, esa perspectiva, porque le agrega mucha información y valor. Y ese equipo es el que tiene que estar de alguna manera acompañando todo el tiempo en un equipo tipo comité de crisis, que vaya acompañando la evolución del método, los procesos, las transformaciones, y por supuesto, como decíamos antes, ser garantes de que se logre el resultado. En algunos casos también va a requerir de la incorporación de la organización gremial, y eso va a depender de la casuística. Esto es un poco lo que nosotros creemos que es necesario hacer. Ahora, ¿por qué? Bueno, Juan José ahora va a hablar mucho de lo que es el trabajo hacia los propios equipos y con los líderes y demás. Este es un momento en donde, por el contexto, y con esto cierro, el contexto hace que las discusiones que antes estaban trabadas, cerradas, y que no eran imposible pensar que podían materializarse o que podían ponerse sobre la mesa, es un contexto que hace que haya mayor permeabilidad en todos los actores, en los líderes de la organización, que a veces también tienden a ser estatucuistas o estar en la comodidad de una organización que creció, que le fue bien otrora y que hoy se encuentra con estos desafíos, a las organizaciones gremiales que también tienen que representar realidades de trabajadores. Esos trabajadores hoy están teniendo otra realidad, y es sano poder discutir con amplitud todas aquellas cosas que deban discutirse para indudablemente sostener a la empresa, que es sostener a los trabajadores y sostener el empleo, y por supuesto con todo lo que eso significa en términos de dignidad, familia, etc. Así que no quiero extenderme más porque va a haber preguntas, y lo mejor es poder escuchar las preguntas y tratar de dar respuesta. De vuelta, muchas gracias a la Cámara Española por esta invitación, y bueno, espero que haya sido un aporte, y en las preguntas, si es necesario aclarar o desarrollar otras cosas. Juan José, todo tuyo si querés avanzar. Gracias, me están escuchando bien, ¿no? Sí, perfecto. Primero agradecer a la Cámara esta oportunidad de hacer la presentación, de poder compartir algunas ideas que hemos estado discutiendo, tanto dentro de Grant Thornton como Octopus. Estamos en una comisión de relaciones laborales y recursos humanos. Mi visión ha sido siempre, si bien mi background yo soy abogado, laboralista, siempre he tratado de tener un concepto holístico de las organizaciones, y cuando yo hablo de organizaciones, no solamente hablo de
empresas, también hablo de las organizaciones públicas y de las sin fines de lucro. Siempre hemos hablado que la gente en los lugares de trabajo es un colectivo de personas que quieren lograr un fin. Puede ser con fines de lucro o sin fines de lucro. Y nos interesa siempre cuáles son las culturas en las cuales debemos apoyarnos para trabajar. Lucas hablaba de un tiempo de incertidumbre, y los tiempos de... Yo te digo, Joana, cuándo pasarlo. Los tiempos de incertidumbre son realmente oportunidades. Yo sé que aquí hay algunos ex compañeros de distintos lugares de trabajo, algunos ex personas que han discutido mucho conmigo desde otro punto de vista. Yo vengo siempre del sector empresario, pero aquí hay gente, y esto a mí me pone muy contento, que viene del campo sindical, que ha tenido fuertes discusiones, y hemos tenido fuertes discusiones, siempre sinceras, siempre de frente, que nos han hecho aprender que hay distintos puntos de vista, y que cada uno de ellos, si sabemos consensuarlos y coordinarlos, y de eso hablamos cuando hablamos nosotros de mesas sectoriales, podemos tener salidas hacia futuro. La incertidumbre nos está provocando reacciones, y esto es lo que nosotros estamos viendo, reacciones que son parches en realidad. Hoy creemos, y por eso la palabra construir, creemos que estamos paralizados hacia lo que vendrá en el futuro y no estamos trabajando hoy para cuáles serán las salidas. Se habla de una nueva sociedad o de una nueva salida a la pandemia. Hay cosas que van a perdurar, y yo les pido a ustedes que reflexionen. Hay cosas que son universales y que hacen a cualquier sociedad. Todos amamos, todos odiamos, todos tenemos miedos, y esas son las cosas universales que perduran. Por eso todavía nos emocionamos cuando vemos alguna obra de Shakespeare o de alguno de esos autores que han sabido trascender porque se han fijado dónde está el corazón de la gente. Y por eso para nosotros es importante ver la cultura que tiene una organización. Es importante por varios motivos. Primero, porque cuando trabajamos dentro de una empresa, sabemos que tenemos que tener, de alguna manera, una cultura, que cada compañía tiene su esencia. Hay ejemplos muy claros. Todos sabemos que en los viejos tiempos, cuando uno hablaba de Citibank, hablaba de una conducta de las personas, no importara el lugar del mundo donde estaban. Todos tenían determinado tipo de corbata, todos se vestían de determinada forma. Yo he trabajado mucho en cultura. Ahí lo veo al senador Tell, y también está Mario Capalvo, que han trabajado conmigo en Telecom. Telecom fue un crisol de culturas. Estaba la gente que venía de Entel, estaba la gente que venía de la actividad privada, estábamos los que veníamos de los socios, y después en esa compañía pasaron varios accionistas. Y la verdad que cada uno traía su librito y lo quería imponer. Y finalmente la cultura los terminaba de chupar de alguna manera. Aportaban algo, pero quedaba algo de lo viejo. Lo bueno y lo malo, y lo que tenemos que saber cuando hablamos de cultura es que siempre vamos a tener fortalezas y siempre vamos a tener debilidades. Y sobre eso tenemos que trabajar. Pasá a la próxima, Joana. Acá hay una definición de cultura organizacional en tiempos de crisis. Yo creo que en general todas las compañías tienen una cultura funcional. Es decir, todos nos fijamos una meta y una misión. Todos tratamos de motivar e integrar a las personas que trabajan en ellos. Todos queremos. Yo no creo que nadie quiera tener un ambiente que no sea sano de trabajo para lograr resultados. Pero estamos en una crisis. Y en las crisis se necesitan culturas más fuertes, donde todo esté bastante definido y difundido. Cuando uno trabaja en compañías multinacionales o grandes compañías, el volumen de esa compañía hace que no siempre tenga cercanía con muchas de las personas que trabajan. Entonces es importante, siempre yo le decía a mis equipos, que todos sepamos
jugar al truco. ¿Qué significa? Yo no necesito, yo solo con mirar a mi compañero sé lo que tiene o lo que no va a tener. Todos ellos sabían cuáles eran las respuestas adecuadas y tenían el empoderamiento suficiente como para equivocarse. Es decir, trabajar en un ambiente de incertidumbre, buscando las oportunidades, como decía Lucas, teniendo foco hacia dónde ir, siendo guardianes de un proceso. A mí me gusta siempre traer como ejemplo la cultura Toyota, no quiero hacer propaganda, pero la cultura Toyota en cuanto a esa cultura de trabajo de siempre tienen los tutores de una filosofía. Ser tutor de una filosofía no significa que uno no pueda cambiar, que no pueda variar, pero hay algunos valores, como decía Lucas, que son fundamentales. Y otra cosa, en cualquier organización que uno piense, tiene que pensar en su sustentabilidad. Yo he sido muy crítico muchas veces de esto de los premios anuales por un objetivo de corto plazo, porque las organizaciones se tienen que pensar en el largo plazo. Las culturas se tienen que generar en el largo plazo. Debemos ser conscientes que hay discusiones fuertes, pero hay valores que son compartidos. Lo que nos difiere es la forma de cómo alcanzar esos valores. Y esto tiene un porqué. Y el porqué es porque todos tenemos una meta común. Claramente tenemos que llegar a trabajar en cada una de nuestras organizaciones sabiendo el objetivo final que tiene que ver más con una visión hacia dónde queremos ir, qué clase de compañía queremos tener, respetando a todos nuestros stakeholders, sabiendo que cada uno de ellos tiene un punto de vista, está el que entró en la organización desde un punto de vista financiero, está el que tiene la realidad del día a día, está aquellos que solo trabajan en la compañía porque tienen un valor muy fuerte, que es el valor de su familia y de mantenerlo. Cada uno de ellos aporta, y aporta mucho a la organización. Si nosotros no trabajamos en esto, y nosotros hemos discutido mucho en las dos firmas, y trabajemos no solamente los laboralistas trabajamos acá, consultemos y trabajemos con los antropólogos, trabajemos con los sociólogos, veamos qué compañía queremos tener, discutamos con los sindicatos, cuáles son sus puntos de vista, entendamos las nuevas formas de relacionarse de las personas. Hoy nosotros estamos todos viéndonos por Zoom, podemos ser productivos, esto ha sido un claro ejemplo de que nos ha traído la crisis, la pandemia y la cuarentena. Se puede ser productivo. Nos vamos a tener que ordenar. Hoy está en discusión la ley de teletrabajo. Yo creo, y esto ya voy a hacer acá un paréntesis, creo que muy enfocada en la dificultad de la pandemia y no pensada hacia futuro como una nueva forma de trabajo que cada vez la gente más joven está pidiendo, y con una confusión que es el trabajo a distancia es solo trabajo en el hogar, y no es así. De vuelta voy a volver puedo volver a mi ejemplo de Telecom o a mi ejemplo de SADE. Los lugares de trabajo no son necesariamente un establecimiento. Hay muchos establecimientos repartidos en muchos lados que son lugares de trabajo, no necesariamente el hogar. Entonces, creo que hay dificultades en la concepción de cómo se está planteando esta ley de teletrabajo. Pero de vuelta, esta pandemia ha traído algunas oportunidades. El disfrutar por ahí otras cosas que no veíamos, eso forma parte y es creación de cultura. Ninguna organización va a triunfar si no es consciente de cuál es su cultura, que no es única tampoco. De vuelta, no es única. Por eso nosotros, si querés pasar, Joana, hablamos de la oportunidad de una transformación laboral. Y acá es muy importante quienes dirigen la compañía, porque tienen que tener determinada permeabilidad. Hay algunos tips que son fundamentales. El tema de la comunicación clara y a tiempo es vital. La información clara y en tiempo indicado
evita la especulación, evita el radio pasillo, evita que se dimensionen las situaciones en cada organización. No hay nada peor para una organización que la gente no sepa lo que va a pasar, no tenga claro hacia dónde va la compañía, para adherir o para disentir. No siempre esto significa una demagogia en cuanto a va a estar todo bien. Si hay algo que va a estar mal, hay que decirlo claramente, explicar el porqué y tratar de dar las soluciones o pedir las soluciones. Otra cosa buena que yo he visto en la pandemia, y sobre todo lo he visto en los científicos, es se han atrevido a decir no sé. Cosa que, sobre todo en las compañías multinacionales, a veces uno siempre quiere tener la respuesta para todo. Tener la respuesta para todo significa no poder crear colectivamente. Y hay una riqueza en la creación colectiva. El sentido de urgencia es fundamental, porque eso nos permite priorizar lo importante y lo urgente. Hay que agilizar, hay que tramitar de forma más eficaces cómo pasar de una situación a la otra. El sentido de urgencia hace que las personas estén atentas a lo que está pasando. En un mundo de incertidumbre, esto es fundamental. Los que hemos vivido en el mundo de las tecnologías sabemos qué es esto, porque el cambio ha sido permanente, lo único que cada vez más acelerado. Cualquiera de ustedes tiene los ejemplos. Nosotros que vivíamos en un mundo de tecnología, esto lo sabemos y sabemos que nos cambia el modo de pensar cada vez más rápido. Antes decían que los cambios duraban 10 años, 5, hoy creo que anualmente podemos ver distintas formas de tramitar, lo vemos diariamente en nuestra vida cotidiana. Por eso es importante contar con planes de contingencia y protocolos, palabra que hoy está muy de moda, ¿no? Hay que tener protocolo para todo. Lo que hay que tener son decisiones estratégicas. Lo que nos permite esto es tener decisiones estratégicas de alguna forma asertiva y que facilite la resolución efectiva del problema. Es otro eterno drama de nuestra cultura, y es el patear los problemas hacia adelante. Y la verdad que con algunos de ustedes yo he discutido y siempre he preferido pelearme al principio y tener luego un diálogo franco, que ir dilatando los problemas que cuando explotan son inacabables. Por último, hay algo muy importante para los líderes, y es el tema de la motivación. En un contexto de crisis, el motivar, el dar sentido al sacrificio genera, en mi opinión, un ambiente positivo, para que todos los colaboradores tengan confianza y se sientan seguros aún de cualquier impacto definitivo. Porque hay que atravesarlo, porque no hay que negarlo, porque no nos podemos poner en una burbuja. Y esto tiene que ser efectivo en la gestión, siempre pensando en las personas. Quienes hemos tenido responsabilidades, como muchos de ustedes tienen, saben que no son solamente sus empleados, sino que cada uno de ustedes afecta un colectivo mucho más importante de personas. Promedio 4, nosotros hemos dirigido compañías de 20.000, 25.000 personas, por 4, el impacto que tienen nuestras decisiones es muy importante. Y cada una de esas personas es un mundo en sí mismo. Entonces, trabajar en la motivación, trabajar en la comunicación, como decíamos, en tiempo efectivo, y vuelvo a la modernidad. Cuando en mis viejos tiempos, o en Ford, o en SADE, o en Nestlé, que no había estos medios de comunicación, era muy, muy distinto. Hoy quien dirige una organización sabe que hasta la familia participa en las opiniones, porque están las redes sociales, porque hay cosas que generan impactos que antes no existían y que nosotros tenemos que tener en cuenta para motivar al colectivo que está atrás de cualquier organización. Y esto es importante porque yo creo que en algún momento, como dicen algunas personas que a veces estamos escuchando hoy a través de la crisis, en algún momento la crisis se va a contener y se va a solucionar. De alguna manera
se va a solucionar. Entonces, frente a eso, hay que volver a recobrar niveles de credibilidad y reputación preexistentes que son los que tenían las organizaciones. Y si me permiten, yo creo que hay que superarlos. Y para eso, solo estar cerca, y cuando hablo de estar cerca hoy, que estamos tan distantes en lo físico, estar cerca es estar atentos, ver qué le pasa a nuestros colaboradores, ver qué pasa con nuestros clientes. Yo creo que hay muchos que se van a sorprender porque hoy están como anestesiados y encerrados dentro de la burbuja de la pandemia y de la cuarentena. Pero hay cosas que están pasando y que van a perdurar fuera de eso. Hablan, por ejemplo, de la apertura de los comercios, y lo que estamos viendo es que no toda la gente va a los comercios. Van a quedar miedos preexistentes. Me permito traer acá un ejemplo que yo viví cuando era el gerente de recursos humanos de Nestlé en la división helados. Nosotros tuvimos un accidente importantísimo. Estallaron unos tanques de estos que permiten la cadena de frío, y tuvimos gente con mucha... que salió lastimada, lamentablemente. Me acuerdo que esto lo ensayábamos, Cultura Suiza, Nestlé, lo ensayábamos toda la semana. Venía la gente de higiene y seguridad, ensayaba todos los protocolos. El día que se produjo el accidente, cada uno reaccionó como pudo, y entonces nosotros tratábamos de prevenir, pero no habíamos trabajado sobre determinadas condiciones que tienen las personas. Por eso vuelvo a lo que dije anteriormente. Recuerden que siempre ustedes están trabajando con gente que tiene conceptos universales, que son el del amor, el del odio, el del miedo, el del temor. Cómo trabajar esas cosas son importantes, no solamente hacer planes estratégicos, no solamente pensar en dónde voy a llegar, sino qué es lo que tengo de atrás. Y aquí me permito también, a mis colegas laboralistas, llamarlos a la reflexión en esto. Nosotros muchas veces, por salir de una situación, generamos normas o generamos reglas sin tener en cuenta lo que la gente está pensando. Y después muchas veces estas cosas no se cumplen. Creo que claro ejemplo fue la última cuarentena, el último endurecimiento de la cuarentena aquí. No se tuvo en cuenta lo que la gente sentía. Y se quiere imponer cosas que a veces no son imposibles de imponer. Entonces lo que hay que tratar de hacer es cómo puedo lograr mi objetivo teniendo en cuenta lo que las personas quieren. Todas estas cosas son en donde nosotros queremos reflexionar, queremos transmitir, por eso agradecemos cuando podemos dar estas charlas, porque exceden nuestra labor profesional en el sentido de cada una de nuestras consultoras. Tiene que ver con reflexiones que nosotros vamos haciendo a partir de trabajar con distintos tipos de organizaciones y ver que cada una de esas organizaciones, chicas o grandes, tienen determinados potenciales que a veces se pierden porque el foco está más puesto en la salida del negocio y no en lo que yo tengo internamente. Cada uno de nosotros tenemos muchas de estas cosas, trabajándolas efectivamente, seguro que el resultado va a ser un resultado positivo y un resultado que va a favorecer el negocio o el objetivo que cada una de estas organizaciones tiene. Creo que con esto me parece que podemos ir a las preguntas, porque hay mucho de enriquecimiento. Si yo quiero ser coherente con lo que dije, puede haber mucho de enriquecimiento con las reflexiones que cada uno de ustedes tenga, nosotros le podamos contestar y armar colectivamente un... Juan, tenés silenciado el micrófono, si podés abrirlo. Perdón, que estaba agradeciendo a la Cámara, estaba agradeciendo al presidente de la comisión, al doctor Gallo, y estaba agradeciendo a todos los amigos que se han acercado hoy a escucharnos y a reflexionar juntos.
pasamos a las preguntas. Sí, pueden activar el micrófono todos los que lo deseen directamente.